Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Itzel, ya me conocen, y el día de hoy les voy a hablar sobre la época de oro del cine mexicano. Bueno, yo, algunos ya lo saben, yo soy actriz, me gusta el teatro, hago teatro musical. He estado presente en varias audiciones, he hecho también audiciones de cine, lo cual debo decir que es bastante complejo, pero siempre me he inspirado y han llegado a mi mente los actores de esta época, como lo son Pedro Infante, como lo son Cantinflas, como lo son María Félix, entre muchos otros actores que he tenido la fortuna de ver. Me llegan a la mente estas películas y de alguna forma me inspiran y me ayudan a crear cosas y me transmiten cierta magia. Lo que yo me pregunto es si esto sucede únicamente conmigo, si estas películas tienen algo especial solo en mí, o si sucede con la mayoría de los mexicanos o con la mayoría de la gente en general. ¿Qué sucede? Yo quiero saber por qué esta época fue tan importante. Quiero saber por qué la llamamos la época de oro del cine mexicano. ¿Qué conlleva? ¿Por qué ha trascendido a través del tiempo y por qué la recordamos todos y por qué influye tanto en nosotros? Todo esto es lo que quiero saber y sobre todo, pues, cuál es el propósito y el éxito de esta industria. En este recorrido, pues vamos a ver cuestiones como el factor económico, el factor social, que, que envuelve todo esto. Y también vamos a ver lo que es la cadena de valor. Vamos a ver, vamos a cursar por todas las etapas de una filmación y vamos a ver qué es lo que impactó de cada una. Y vamos a ver un poco también del doblaje. Y dentro de esta presentación vamos a ver ciertos videos y vamos a ver unos documentos del gobierno de México. Imagínense lo importante que fue como para que esté en esta página de internet y estudios de la Universidad de Guadalajara, entre otros. Vamos a ver varias fuentes importantes. Bueno, continuamos. Primero que nada, ¿qué es la época de oro del cine mexicano? ¿Por qué se llama así? Esta fue la pregunta inicial. Bueno, la época en que la industria cinematográfica en México alcanzó uno de sus mejores momentos. Eh, Esto se logró gracias a la aceptación y que les gustó realmente estas películas en prácticamente toda Latinoamérica, en los países de habla hispana y también en Estados Unidos. Esto es muy importante. Bueno, ahora vamos a ver un poco de los antecedentes y los inicios de esta época. Bueno, en los antecedentes podemos ver los hermanos Lumière. Ellos fueron los que inventaron y traen el cinematógrafo, que es con lo que se grababan las películas, eh, a México y la exhiben por primera vez en el año 1895, en donde pues precisamente el primer espectador y el primer actor resulta ser Porfirio Díaz. Esto sucede porque en esos momentos el género que más hacía era el de documental. Entonces lo que hacían era grabar ciertos episodios o ciertos momentos, ciertas acciones de estas personas que eran tan importantes y las proyectaban. Eran por lo general películas cortitas, no eran largometrajes todavía. Después de esto, vamos a la Revolución Mexicana, que es entre 1910 y 1924. Eh, Esto, pues las primeras películas se dirigen más hacia el género documental todavía, seguimos, y pues en su mayoría dirigidas hacia la Revolución Mexicana y pues
uno de los protagonistas, o el protagonista principal fue Francisco Villa. Esto porque él mismo quería proyectar lo que sucedía dentro de la Revolución Mexicana. Quería que lo escucharan, quería que lo vieran, quería que se viera la esencia de lo que sucedía en estos sucesos tan importantes y tan dramáticos y tan fuertes. Después vamos con la película Allá en el Rancho Grande. Esta es una película muy importante porque es la primera y es donde se puede decir que inició por primera vez la industria del cine mexicano, o sea, donde inicia esta industria y donde por primera vez tiene éxito a nivel internacional. Tiene un gran impacto, igual le gusta a muchísimas personas y por eso es que inicia esta época, la época de oro de forma internacional. Muy bien, antes de seguir, voy a poner un breve video en donde van a ver como un pequeño resumen de ciertas películas, ciertos actores y todo, o sea, para que vean más o menos de qué se trató esta época tan padre. Un momento, por favor. Cuando el cine de un país se convierte en un referente mundial, se dice que está en su edad de oro. Pues eso es lo que ocurrió con el cine mexicano durante los años 30, 40 y 50. En 1936, la película Allá en el Rancho Grande convirtió el cine mexicano en una industria. Fue la primera cinta en estrenarse en Estados Unidos y en ganar un premio internacional, comenzando lo que luego se llamó comedia ranchera. Pasearlo por las mañanas. A partir de 1939 nos encontramos con los mejores años de esta etapa. Las películas mexicanas gustaban en el mundo entero y los actores y actrices como María Félix, Jorge Negrete o Mario Moreno Cantinflas se convertían en estrellas internacionales. A pesar de ser tan pollo, tengo más plumas que un gallo. Avanzamos hasta 1945 para hablar de Emilio Fernández, el director más importante de la época dorada. Su película La Perla fue la primera película en español en ganar un Globo de Oro. Otro de los fenómenos que se filmaron en estos años gloriosos fueron las historias que mostraban la vida en los barrios pobres de la ciudad. Estas películas, llamadas Las Rumberas, reflejaban el increíble aumento de población en la Ciudad de México. La película Nosotros los Pobres, del director Ismael Rodríguez, reflejó los sueños e ilusiones de los provincianos que llegaban a la capital con la esperanza de encontrar un futuro más digno. Van a creer que no la puedo mantener. Otro de los hitos en el cine mexicano fue la llegada del director español Luis Buñuel. En México encontró el lugar perfecto para dar rienda suelta a su imaginación. En el año 1950 estrenó Los Olvidados, una película que volvió a poner en el mapa internacional al cine mexicano. Además de llevarse 11 premios Ariel, la cinta ganó el premio a Mejor Director en el prestigioso Festival de Cannes. Y llegó la televisión. El cine se vio amenazado por la gran acogida de las emisiones de lucha libre y teleseries del nuevo medio. Me duele todo, mi hermoso cuerpo. Pero como dicen, el que tuvo retuvo, y el cine mexicano poco a poco volvió a su esplendor. De hecho, actualmente es una de las industrias más premiadas de los últimos años. Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro o Iñárritu tienen la culpa, pero de eso ya hablaremos en otro vídeo. Muy bien. Ahora déjenme poner la presentación una vez más. Ahora sí. Ok. Bueno, lo que acabamos de ver pues fue como un pasaje y un viaje por alrededor de ciertas películas las más importantes, los representantes más importantes o más relevantes. Y pues que esta industria ha sido muy importante en nuestra historia y en el entretenimiento en México y pues obviamente es gracias a estos inicios.
lo que es la época de oro, ¿no? Entonces, bueno, las claves de éxito. Ahora sí vamos al misterio, al secreto. Siempre he pensado que la clave del éxito es una combinación entre talento, el trabajo o la dedicación y las circunstancias. Entonces, lo que vamos a ver aquí es lo que cómo se combina todo esto en esta industria y además, pues todo lo que pasa de aquí en adelante, vamos a hablar sobre las circunstancias que tuvieron mucho que ver para que se diera el éxito de esta época del cine. Bueno, primero vamos a enfocarnos en lo que son los factores externos e internos, los sociales y los económicos. Primero, en la parte económica, pues esta época nace dentro del sexenio de Lázaro Cárdenas. En esta época, pues primero sucedió la nacionalización del petróleo mexicano en 1938. También surge la reforma agraria mexicana, en el cual pues el terreno para poder cultivar crece de una manera impresionante. También surge la económico, voy a decir este punto, la Segunda Guerra Mundial está sucediendo durante esta etapa y lo pongo en el lado económico porque precisamente tuvieron unas pérdidas impresionantes en Estados Unidos y en Europa debido a la guerra y Estados Unidos, al no poder invertir en sus películas en ese momento, ya que tenía que utilizar sus recursos y sus materiales para poder hacer las películas, las necesitaban para hacer armas. Entonces lo que hicieron fue mejor hacer inversiones en producciones mexicanas. Entonces esto es muy, muy importante. Y otro punto, en 1939 nace la FCN, la Financiera Cinematográfica Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Esto también es súper importante porque básicamente el gobierno le suma y hace mucho más grande el apoyo hacia esta industria. Entonces, abre prácticamente un banco para el cine y para darles la mejor inversión y el mejor apoyo posible, lo que hace que el gobierno les dé o sea, la inversión de las películas, el 51% era del gobierno y el 49% era de los productores o los directores o cuestiones individuales. Pero, ¿esto qué quiere decir? El financiamiento mayor era de el gobierno. Lo que quiere decir que el gobierno tiene como autoridad sobre esta industria, lo cual pues lo hacen para poder poner reglas de censura, de ciertas proyecciones. Ellos decían qué se podía exhibir y qué no en esos momentos. ¿Por qué? Porque también lo que planeaban era que se comunicara y se fomentara lo que es la cultura, la moral y la nacionalización. Querían proyectar muy bien lo que era México. Entonces, por ejemplo, sí evitaban incluso que se proyectaran en cierto punto películas de otros países. Pero bueno, después vamos a eso. En la parte social, en el entorno social, acaban de salir de la Revolución Mexicana en esta época. Entonces, pues todavía está muy presente el recuerdo de la revolución, de la guerra, lo tienen muy, muy presente. Luego, como ya lo mencioné, fue el primer sexenio gubernamental dirigido por Lázaro Cárdenas. La primera vez que un presidente dura 6 años. Y luego aquí surge una estabilidad, gracias a esto y a los hechos económicos que ya mencioné, pues hay una estabilidad económica. Hay un crecimiento económico, lo cual pues ayuda muchísimo y da pauta y da pie a poder apoyar al cine mexicano. Vuelvo a repetir, la Segunda Guerra Mundial, muy importante en la cuestión social,
simplemente porque perdón, los países que tenían el mayor, eran líderes en el cine, pues están en un gran problema en este momento debido a la guerra y a todos estos conflictos que están teniendo. Entonces, no pueden ocuparse de sus películas, tienen que ocuparse de crear armas, de estar en ese asunto. Y por lo que México aprovecha y no tiene competencia realmente, es, bueno, ni con Europa, ni ninguno de estos países no tiene competencia, entonces México empieza a surgir, empieza a engrandecerse. Otra cuestión social muy importante, había una gran cantidad de analfabetas en este momento, lo cual pues voy a explicar por qué es importante un poco más adelante. Y pues vivíamos en una sociedad dividida y clasista, entonces era muy evidente la división entre clases altas y la clase proletaria, o sí, los pobres, la clase media, todas esas clases se dividían muchísimo. Entonces, todos estos factores influyen mucho en lo que pasa en esta época del cine. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la que es la cadena de valor. Yo lo dividí en 4 fases, lo que es la preparación del guión, que pues es el sello de la cultura mexicana, es lo que se plasma en esta parte, y el imaginario social, que lo voy a explicar en un momento. 2, el talento y el equipo, que lo conforman los directores y obviamente los actores. 3, la filmación y edición, que pues conlleva fotógrafos de la época, muy importantes, bueno, cinematógrafos, perdón, y las técnicas de grabación y tecnología. También los estudios de grabación, que ahorita vamos a pasar a eso. Y la exhibición, que es la última parte, que se serían los recintos y donde se exhibían todas estas películas. El imaginario social es una concepción colectiva que se tiene sobre la existencia y el entorno de una comunidad. Charles Taylor. Ok, ¿por qué es importante esto? El imaginario social. Esto es muy importante porque el imaginario social, en pocas palabras, y como lo dijo en la frase anterior, es el concepto es la creación de una cultura y de la imagen y la solidez de una cultura de cualquier comunidad. Entonces, lo que pasa y parte clave del éxito y del pegue, por así decirlo, de estas películas es el imaginario social, precisamente que estas películas, como aquí lo dice, el público mexicano y de habla hispana sentía empatía y se identificaba con las historias y personajes, cosa que las películas norteamericanas no lograban. Eran tan arraigadas a la cultura mexicana y eran tan honestas, sinceras, porque precisamente conocíamos a nuestra cultura y la proyectaban los directores, los guionistas. La gente se sentía identificada, incluso de otros países, se sentían identificados con la situación, se sentían identificados con los personajes, lo cual era muy importante en la parte del guión y lo cual hizo que tuviera esa chispa que pegara en la gente. Los norteamericanos no lograban esta parte porque no conocían de nuestra cultura, no profundizaban y proyectaban algo un poco erróneo, entonces a la gente no le gustaba. Entonces, también la temática de que se tenía que proyectar en los guiones, tenía que ser un poco de distracción debido pues a la crisis que había por la guerra, por muchos factores y era un tema muy pesado. Entonces, los temas eran un poquito más para distraerse, era un poco más a la parte del melodrama, ese tipo de géneros. Se mostraban temas reales, claro que se mostraban temas duros o
muy realistas de la sociedad y las clases y de todas las situaciones en México en ese momento, pero también se mostraban sueños y se mostraban deseos de lo que les gustaría hacer o lo que les gustaría vivir. También por eso la gente se proyectaba mucho. Y por eso estos puntos son muy importantes y es lo que lograban hacer y crear en los guiones para esto. Aquí otra frase: en el cine quedan imágenes actuales, imágenes del recuerdo, del sueño y del mundo. En ese sentido, el cine materializa visualmente el imaginario colectivo y no solo eso, lo amplifica e incluso lo exporta. Deleuze. Ajá. Entonces aquí pues se ve muy bien esta parte y por qué tiene esta magia el cine en esta época. Parte fundamental y muy importante del talento y el equipo. Como yo lo dije, todo se forma de circunstancias, se forma de trabajo y se forma de talento también. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Esto es la parte que más recordamos. Aquí la parte importante y por qué eran tan importantes en la industria y al ser parte de las películas es que estos actores, estos personajes en especial, bueno, se han convertido en personajes porque representan papeles o personajes que se identificaban, más bien que la gente se identificaba con ellos. Se convertían en ídolos, en algo, en un símbolo y algo muy importante para los mexicanos. Se convertían en algo de que a mí me gustaría ser como él o como ella, era en una proyección de vida prácticamente. Entonces, y esto pues gracias a su gran actuación, gracias al conocimiento de su misma cultura, lograban esta parte. Y pues evidentemente, además, todos estos personajes lograron un gran reconocimiento internacional, lo cual ayuda al crecimiento de esta industria muchísimo. Por otro lado, los directores lograban combinar la cultura y el folclore mexicano con las técnicas del lenguaje cinematográfico de Hollywood. Esto es muy importante porque, sí, como ya lo habíamos hablado, en la parte del guión se transmite y se proyecta muy bien lo que es la cultura mexicana, pero lograron en su técnica de grabación y de filmación, en la técnica de comunicación o del lenguaje cinematográfico, por así decirlo, usaban técnica de Hollywood. Entonces, estos directores fueron mágicos porque simplemente lograron combinar ambas cosas y lograron crear este gran impacto en las películas gracias a esos dos factores muy importantes. Aquí podemos ver a Fernando de Fuentes, a María Félix, evidentemente. Podemos ver a Jorge Negrete y podemos ver a Pedro Infante y, claro, a Cantinflas. En este momento les voy a mostrar otro pequeño video. En el que vamos a ver un poquito más sobre este proceso de filmación y cómo se combinaban estas tres cuestiones que les estaba explicando. Un momento. Un segundito, por favor. Este pensamiento en conjunto se manifiesta a través de imágenes e historias, de tal forma que el imaginario social de lo mexicano, exportado en las cintas fílmicas, se construyó con el paisaje rural y citadino, el talento nacional y el dinero extranjero.
La época de oro del cine mexicano, así como en las litografías del siglo XIX que mostraban a los ojos extranjeros el paisaje y las costumbres de la nación independiente, contribuyó a la formación de un imaginario cultural que establecía lo típicamente mexicano, por lo que la multiplicidad de México se vio reducida a personajes limitados: el indio frente al maguey, el charro valiente, la pueblerina sumisa y a melodramas semejantes al cine clásico de Hollywood. Las características formales que siguió el cine mexicano son parecidas a las de este. Un cine de tendencia realista en cuanto a utilizar el montaje, la cámara y el sonido para aparentar una continuidad espaciotemporal, conseguida a partir de 1. Escenas coreografiadas, plano general, plano medio, primer plano. 2. Convenciones para indicar el paso del tiempo, fundidos, encadenados. 3. Montaje suavizado por la transición. Y 4. Mostrar la subjetividad con planos, música y monólogos. Al trabajar una retórica de lo natural, al tratar de borrar cualquier marca de producción, persuaden al espectador a tomar como real lo que es en sí una recreación. El cine de oro, a pesar de que se conciba como una expresión de mexicanidad, tiene el sustento referencial del cine hollywoodense al haber adoptado su lenguaje cinematográfico y su técnica narrativa. A pesar de esto, la influencia soviética no estuvo ausente. A inicios de los 30, Sergei Eisenstein filmaba que... ¿Está? Muy bien. Entonces, regresamos a... Aquí vamos a ver, aquí vemos a un personaje muy importante que se llama Gabriel Figueroa, que es prácticamente el cinematógrafo más importante o más que más se recuerda en esta industria, ya que pues no se hablaba mucho de estas personas que realmente pues son y siempre serán sumamente importantes, ya que logran, pues como aquí lo hice, ellos son responsables del manejo de los claroscuros para actuar atmósferas, capturar sentimientos y expresiones gestuales que le deban el toque especial a estas películas. O sea, les dan este toque, todas estas cuestiones, y lo cual, pues, al mismo tiempo causaba un gran impacto. Entonces, la edición y la fotografía y siempre será muy importante en el cine y era muy buena en esta época. Y también utilizaban las técnicas hollywoodenses para poder lograr estas proyecciones y estas grabaciones. Uh-huh. Ahora, vamos a la parte de los estudios. México es considerado el país, en este momento, el país más moderno de Latinoamérica, lo que quiere decir, por ejemplo, en cuestión de los estudios. Lo que pasa es que Estados Unidos forma alianzas e invierte en la industria del cine en México en esa época, debido a todos los factores que ya acabamos de ver. Y pues por la cercanía que tiene México con Estados Unidos y esta inversión y este apoyo económico, también se le comparte la tecnología suficiente, por lo que prácticamente los estudios de esta época se volvieron, o sea, crecieron de forma grande porque se volvieron casi al estilo de Hollywood. Tenían prácticamente la misma calidad. Todo esto que estamos viendo es igual a calidad prácticamente. Estamos viendo calidad en todos los aspectos y también en los estudios se logró esta calidad por la cercanía y por las enseñanzas y por la inversión y apoyo. Aquí vemos evidentemente los estudios Churubusco y los Azteca Films, que fueron los primeros y son de los estudios más importantes en México. Ellos dos se fusionan en algún momento. Y por último, la exhibición. Bueno, gran parte del éxito de esta época del cine es que, pues, el gran alcance internacional que tuvo, claro, el hecho de que pudiera exhibirse en Estados Unidos, en España, en otros países de habla hispana, causó un gran impacto. Podemos decir que incluso otros países como España, precisamente,
llegó a estar un poco molesto porque dijeron, no, es que están sobrepasando y están siendo una competencia muy fuerte para nosotros. Eso estuvo muy, muy cañón. Pero, entonces, bueno, esta exhibición internacional es sumamente importante, pero aquí en México lo que sucedió fue que estaba creciendo a tal manera la industria que tuvieron que crear más recintos y más recintos para que, porque esto seguía creciendo. Y también, pues, indudablemente la experiencia de estos lugares, de estos cines, que eran tan bonitos y que sobre todo, cuando hablamos de la parte social en la que se dividen la élite y la parte pobre, a estos recintos solamente, realmente solo podían entrar la élite o solo tenían la posibilidad de pagar el boleto y de entrar personas de alta sociedad. Eso está muy fuerte. Entonces, bueno, también como lo habíamos visto en clase, muchos teatros se tuvieron que convertir en cines por cuestiones económicas, mucha facilidad. Pero también le da cierto toque y cierta magia. Entonces, aquí podemos ver, hay ciertos, por ejemplo, en el Teatro Metropolitan, el cual ya es un teatro, ya no es un cine, pero el Metropolitan todavía existe. De hecho, yo me presenté ahí en una ocasión, pero ya les contaré después. Está el Teatro Chino, está el Teatro Ópera y el Salón Rojo. Este es el más importante probablemente porque fue el primero en donde se hizo, fue el primer recinto donde se exhibió y se proyectó una cinta cinematográfica por primera vez por los hermanos Lumière, ¿no? Por último, vamos a tocar el tema del doblaje mexicano. Este es un tema también muy importante, ya que, como habíamos mencionado, había mucho público que era analfabeta, que no sabía leer ni escribir. Entonces, en Norteamérica tienen mucho problema, además de las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, tienen un problema muy grande con llegar al público mexicano y de habla hispana por este tema del analfabetismo. Entonces, intentaron primero para poder, y sobre todo que no eran bilingües, entonces intentaron primero con los subtítulos, pero no funcionó por lo mismo, y de aquí surge el doblaje, o sea, el tratar de hablar encima de otra persona. Pero bueno, los primeros actores, el primer grupo de actores mexicanos se formó en 1944. Fue Metro Golden Mayer quien nos solicitó este equipo de grabación. Y pues, dato curioso, los actores no eran cualquier actor, tenían que ser actores especializados en radionovelas. Esto se debe a que su forma de actuar, hay actores en varias especializaciones, pero ellos tenían que especializarse en radionovelas por la forma de interpretar a través de la voz. Esto es muy importante. De aquí pues nacen igual personas muy importantes y muy simbólicas como lo es Tintán, por ejemplo. Ya el fin de la época de oro, esto surge en 1960 aproximadamente. Esto se debe, una razón porque va terminando la época de la Segunda Guerra Mundial y vuelven a retomar sus actividades y vuelven a tener cierto liderazgo, países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, en cuestión de cine y de industria y de producción de películas, vuelven a retomar y esto pues le afecta a México y también llega la televisión en 1950. Esto es muy importante porque llega la televisión y eso afecta el cine no solo en México, en todo el mundo, porque la gente empezó a ver más televisión por la comodidad y porque está en tu casa, porque ves otras cosas, que el ir al cine y también por la cuestión de que no era tan fácil ir. Entonces esto dio una caída muy grande. Y pues un dato curioso, vamos a hablar, Pedro Infante, si se fijan en la fecha, él falleció en 1957 y de hecho hay mucha gente que dice que cuando muere Pedro Infante, muere el cine de oro mexicano.
Entonces, pues, coincidencia, pues sí, en cierta parte, pero este actor era un símbolo tan grande que pues prácticamente sí. Al momento de su muerte fue la muerte de esta época y de esta época de oro tan grande. Conclusiones, ya para terminar. Eh, ¿Qué les puedo decir? Yo, como podemos ver, la industria de México y la industria del entretenimiento efectivamente se basa mucho en los hechos sociales y en los factores económicos que están pasando en el momento. Influyen mucho en la forma en la que la creamos, en la forma en la que la vemos, en la forma en la que la deseamos, en que la percibimos, en el que la necesitamos. Entonces, aquí está muy claro y se ve muy claro esta parte y por eso es tan importante este capítulo en la historia de la industria del entretenimiento en México. Entonces, hay mucha gente que le gusta esta época del cine. Hay personas que dicen que la de los 70 fue la real época de oro del cine mexicano. Para mí, en mi opinión, sigue siendo entre 1936 y 1956. Es mi opinión, pero depende de gustos y tiene mucho que ver con los tiempos y cómo pensamos. Entonces, pues tenemos que estudiar muy bien todas estas cuestiones para poder entretener de forma correcta y hacer las formas y hacer las cosas de forma correcta. Entonces, pues esa es mi conclusión. Muchas gracias. Cuídense mucho y saludos. ¿Mis fuentes? Gracias.